una investigación fiscal que ya fue archivada. Vamos a darle la bienvenida a Pedro Cateriano y mejor que él nos cuente la historia de este satélite y de lo que ha ocurrido con él. Bienvenido, Pedro. Buenas noches, Mávila. Usted está convencido que aquí lo que se quiere es reabrir Es un tema político. Aparte, el expresidente, una vez que su huida a la embajada del Uruguay no tuvo éxito, lo único que ha hecho es, primero, acusó de espionaje telefónico al gobierno, pero al día siguiente, o en esos días, fue a votar libremente, con portátil, con clac, ¿no? Negó que había pedido asilo. El presidente de Costa Rica, en una entrevista a la CNN, confirmó que sí se había hecho ese pedido también, tanteo, ¿no? Claro, ahora dice que el colombiano tampoco. O sea, en realidad tenemos que evaluar los juicios de opinión del expresidente García teniendo en cuenta su estado de ánimo, ¿no? Basta verle la cara, basta verle las apariciones en los canales de televisión desencajado, con ojeras, con un estilo nunca visto, para darnos cuenta que lo que tiene el expresidente García es pánico. Eso es lo que tiene, pánico. Permítame a propósito, Pedro, perdóneme que lo interrumpa, pero usted ha tocado un tema importante de coyuntura que también nos toca presentar. Es verdad, el día de hoy el expresidente Alan García se trampó en una discusión con el periodista colombiano sobre el tema de este pedido de asilo. Y esto es, bueno, o en cuanto el switcher lo pueda ubicar, el tuit que publicó el periodista que dio a conocer la noticia y que desmiente y que le responde directamente es Luis Carlos Vélez. Le dice a él mismo, señor Alan García, Perú, no es una especulación. Usted acudió a Colombia para solicitud preliminar de asilo, la cual recibió respuesta negativa. Gobierno de su país conoce ampliamente del episodio. Gobierno de su país, esto quiere decir, y esta es la respuesta a lo que había publicado García, que dice, eso de Colombia es una especulación. También en Panamá, El Salvador, etcétera, es la respuesta por denunciar el pseudosatélite. El pseudosatélite, la incapacidad del gobierno y el robo en la PUC. ¿Qué tiene que ver el satélite, la incapacidad del gobierno, el robo de la PUC con las investigaciones y los pedidos de asilo del señor García? Poco entendemos, pero ahí está la respuesta contundente del periodista que asume la responsabilidad de la información que publica, pero que además pone como aval al gobierno peruano. Porque lo que dice es que el gobierno está enterado. Vuelvo a lo mismo. Él tiene pánico a su detención preventiva, pero él, con su huida de la acción de la justicia, con su conducta procesal, y él mismo declara que tiene informantes en la fiscalía, se está ganando se ha retractado sobre eso, pero ¿no? él a pulso se está ganando su detención preventiva. No es que estemos pidiendo que lo enmarroquen y lo lleven, pero acá el nerviosismo lo tiene en este estado de descontrol, por decirlo de una manera elegante. Hay que pedir a psicólogos y psiquiatras que analicen las fotografías y las imágenes del señor García. Pero además esto genera una psicosis dentro del APRA, que ahora recurren al insulto. Como tienen argumentos, recurren al insulto. Acá yo quiero ser claro. Cuando se inicia el largo proceso de adquisición del satélite, yo pedí una auditoría, una acción de control que duró 2 años, del 2013 al 2015. Y ahí, en esa auditoría, se llegó a la conclusión que no hubo direccionamiento, que no hubo, por lo tanto, favoritismo y que se aplicó la ley. Ahora, Pedro, en honor a la verdad, esta es una auditoría del Ministerio de Defensa. No, es una auditoría de la OSI, del Ministerio de Defensa, con conocimiento que yo se la pedí al Contralor General de la República. Correcto. Luego, para no creer ocurre? que es una auditoría de parte, digamos, del propio Ministerio de Defensa, interesado en la adquisición, ¿no? Luego, yo voy en 14 oportunidades al Congreso a explicar la compra del satélite. Y tramito el Tratado Ejecutivo Internacional ante el Congreso para que el Congreso convalide la compra, porque así lo exige la Constitución. Para que un Tratado Ejecutivo Internacional
que negocia y es una atribución del presidente de la República tenga plena validez jurídica, se requiere la convalidación. ¿Porque era una compra de gobierno a gobierno? ¿A eso se No, refiere, porque es un tratado ejecutivo internacional que le daba la forma al acuerdo de gobierno a gobierno con Francia. ¿Correcto? Entiendo. Entonces, yo voy al Parlamento. Ya se conocía lo que ha dicho ayer el señor García, que fue a dedo, que el satélite se iba a caer, que, bueno. Claro, lo ha llamado ojalata. Pero termino esto. Sí. Vamos al tema de la ojalata luego. Y concurro a la Comisión de Relaciones Exteriores, no solo a explicar el tema de la forma, sino el fondo del asunto, acompañado con los técnicos y oficiales de CONIDA. El único voto en contra de Martín Belaúnde Moreira, quien previamente me dijo que iba a votar a favor, pero el otro día me encuentro con él y me dice, yo voté a favor, no, votaste en contra. Los fujimoristas, la mayor parte a favor, la señora Salgado se abstuvo. Y luego... Votando a favor, permítame, dice los señores congresistas Perestello, entiendo que es Marisol, Marisol Perestello, a ver, María Soledad, Tejada, Sergio, Roberto Angulo, Doris Oceda, Tito Valle Ramírez, Omar Chejade, Carlos Tubino, el vocero fujimorista. El actual vocero. El actual vocero fujimorista, ¿no? Teófilo Gamarra, accesitario en reemplazo de Víctor Isla, con el voto en contra del señor congresista Martín Belaúnde y el voto de abstención de la señora, bueno. Y en la Comisión de Constitución, oh sorpresa, votó a favor el accesitario Mauricio Mulder Bedoya. Votó a favor. Si ya en ese momento apristas y fujimoristas consideraban que la compra era perjudicial económicamente para el país, que le hacía daño a la economía nacional, la manera de detener el acuerdo de gobierno a gobierno era no convalidar la constitucionalidad de ese acuerdo. Sí, aquí está claramente, este es el documento, ojalá la Cámara nos pueda acercar lo suficiente para que se vea titulares de la comisión, dice Mauricio Mulder Bedoya. En efecto, esta es la aprobación el 9 de junio 2015 en la Comisión de Constitución, justamente el tema del acuerdo firmado con el gobierno. A ver, acá, en esta cámara, en esta cámara. En la parte destacada abajo, ustedes ven el nombre de Mauricio Mulder. Mauricio Mulder, que ha publicado a propósito varios tweets criticando la adquisición, directamente. Usted le ha respondido también. Pero no he bajado de nivel, ¿no? Porque ya el señor Mulder recurre al insulto. Sí, carece de argumentos. Caricatura. Ahora, pero, en fin. en este momento, un ataque del abogado de oficio de Alan García lo considero un honor político. Luego, dejo de ser ministro de Defensa. Asumo la presidencia del Consejo de Ministros y para fujimoristas y sobre todo apristas me convierto repentinamente de la noche a la mañana en un demócrata que iba a garantizar las elecciones, me extienden el voto de confianza. Por supuesto que ya se habían cuestionado las compras. En el diálogo que tuve con los apristas ni mencionaron el satélite, ni los helicópteros, ni los aviones, ni todo lo que durante 3 años... Su gestión como ministro de Defensa. Durante 3 años habían atacado y criticado. Luego culmina mi gestión y vuelven al ataque. O sea, la tregüita duró solamente por interés. ¿Interés porque usted era presidente del Consejo de Ministros? No lo sé, interés porque en ese momento consideraron que debían apoyarme. Interés político. Se constituye la comisión investigadora que presidió la señora Luciana León, la congresista León. Sí. En ese entonces yo ya no estaba en el ministerio. El efímero ministro de Defensa, que prefiero no nombrarlo, designó Pedro Pablo Kuczynski, concurre a la comisión y se inicia otra auditoría, ya no durante mi gestión, bajo la OSI de CONIDA, con conocimiento de la Contraloría General de la República. La CONIDA es la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. Exacto. Para que la tengamos todos. Esta nueva auditoría concluye que no hay ningún acto ilícito. El texto íntegro no se puede conocer porque es de carácter secreto. Es más,
yo le he pedido al actual Contralor General de la República que no me dé copia del informe, simplemente las conclusiones a las cuales ha llegado, porque este documento lo publicó la revista Caretas. Entonces, hasta ese momento, la comisión tenía 2 auditorías que, por supuesto, no las tuvo en cuenta. Ahí, en esa comisión y en el actual Parlamento, como cualquier ciudadano sabe, predomina el criterio de estos 2 supersabios llamados Becerril y Mulder, las caras emblemáticas del fujiaprismo. Y estos señores que dan las órdenes y manejan la bancada, simplemente aprobaron acusarme en todas las adquisiciones que yo había realizado, por todas. Y hay que ver la campaña, ¿no? El buque Abel La Unión se iba a hundir, los aviones se iban a caer. Eso ha sido a lo largo de todo el proceso. Todos estos casos, Mávila, se han ido archivando de uno en uno en la Fiscalía. A mí me acusó el programa del canal de los señores Schutz de haber prácticamente violado la ley para comprar los aviones Spartan a Italia. Esto ha sido investigado por la Fiscalía y en las 2 instancias no se han encontrado actos ilícitos y se ha constatado que se cumplió con la ley. ¿Usted cree que ha sacado algún comentario el canal de los Schutz que aún tiene los millones de Montesinos en su caja? Nada. Es simplemente el interés de ese medio de obstruir o de atacar o de criticar todo lo que hice. Entonces, la comisión de Luciana León lleva sus conclusiones al Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso deriva estos informes a la Fiscalía. En el caso del satélite, la Fiscalía en 2 instancias ha investigado durante 2 años aproximadamente todo el proceso de adquisición del satélite y no ha encontrado nada ilícito. Entonces, claro, ahora, ¿cuál es la estrategia de este hombre que deslumbra con su saber, con su conocimiento en temas satelitales, Alan García? El objetivo es, como no hemos podido encontrar nada ilícito, como no me han podido probar nada, ahora lo que quieren es inventar la falla técnica del satélite. El satélite está orbitando en el espacio. No es como la señora Luciana León quiso hacer una inspección ocular al satélite, que seguramente convenció a García, y van a ir ellos a hacer una inspección ocular al satélite al espacio. Van a ir a bueno, ver eso es en algún momento, hay que recordar las declaraciones de la señora León, una caricatura en la República, vestida con su traje lunar para hacer una inspección al satélite. Entonces, esa es la clase de conocimientos del fujiaprismo y con la ligereza que tratan los temas. Ahora, pregunto. Entonces, el señor García habla... ¿Podría haberse archivado, como decía la nota, o como dejaba entrever la nota del El Comercio, podría haberse archivado en la Fiscalía, no por falta de pruebas, sino por una extensión en el plazo? Porque el No, plazo de había ninguna cumplido. manera. Acá ningún oficial, ningún funcionario del Ministerio de Defensa, ni yo tampoco hemos presentado acción de amparo, nos hemos negado a concurrir, por el contrario. Todos hemos colaborado con la acción de la justicia. Porque se dice, el señor Santisteban no acudió, es un el señor Santisteban es el experto del diario El Comercio, que forma parte de toda esta campaña, que este diario lamentablemente lo ha presentado como un tema. ¿Quién es Santisteban? Santisteban es el que presentó también la denuncia. Claro, testigo principal que no fue convocado. Esa es la queja de Santisteban. Dice, aquí la Fiscalía archivó, primero porque se extendían los plazos, no encontraron pruebas, que eso, digamos, dice, reniega o critica el trabajo fiscal, pero además lo cuestiona por no haber sido convocado, el señor Santisteban. Pero entiendo que es representante de una de las empresas que tiene que ver también y en la... que la empresa además presentó un escrito, Sarri, diciendo que no tenía ningún vocero y que acataba el resultado del concurso. Entonces lo atribuye, digamos, a una bronca porque lo que yo creo es que hay que acatar las resoluciones fiscales y judiciales. Este ha sido un proceso que ha durado casi 2 años, en 2 instancias, que ya es cosa decidida. Ahora lo que pretende, y está claro, el señor García, aparte de distraer
a la opinión pública con la denuncia de la PUC, del satélite que se cae a pedazos. Es simplemente salvar su pellejo. A él no le interesa la imagen del país. Hemos visto cómo ha sido capaz de acusar al gobierno de persecución política en el extranjero. Ahora no le interesa al expresidente García mantener las cordiales relaciones diplomáticas con Francia. Este es un acuerdo de gobierno a gobierno que ha contado con la supervisión del ministro del Ministerio de Defensa de Francia durante todo el proceso de fabricación del satélite. Y ciertamente Airbus no es la pyme que le lleva las butifarras a los compañeros Alfonso Ugarte. No es esa clase de empresas con las cuales... ¿De dónde saca García los 600 millones? Esa cifra. No sé, habrá que preguntarle esa cifra porque colosal, entiendo, ¿no? A ver, sí, porque entiendo que son 205 millones de euros, ¿es correcto? Lo que cuesta, lo que costó el satélite. Ojo, además nosotros no solamente compramos el satélite, se construyó todo el complejo de Puntabol Lobos en Pucusana. ¿Usted lo conoce? No, pero entiendo que es donde se recepciona la señal. Y valdría la pena conocerlo para hablar con conocimiento de causa. O sea, no es el satélite la inversión que se hace, sino todo el sistema. Todo el complejo, que toda esa construcción. ¿Por qué era importante, Pedro, y esto también la gente lo debería saber, por qué era importante que el Perú, un país pobre, porque muchos dirán, hombre, hay necesidades que atender y estamos gastando dinero en un satélite? Por varias razones. En primer lugar, porque para los graves problemas que tiene el país, minería ilegal, terrorismo, tala ilegal, problemas de seguridad en la lucha contra el terrorismo, necesitábamos un instrumento como este. Al igual que Chile, al igual que México, al igual que Brasil, que son los países que tienen satélites similares. Y de otro lado, el tiempo ha dado la razón que ha sido una buena inversión, no solamente porque ya no gastamos pagando imágenes satelitales, sino que con el uso en apenas 2 años y con la cooperación internacional, con los convenios que ha firmado el gobierno con otros países, el satélite, según información oficial de CONIDA, ya se ha pagado. Entonces, este es un proyecto que se estuvo discutiendo durante años. A mí me tocó llegar al Ministerio de Defensa para solucionar los problemas. ¿Cuántos años se estaba debatiendo el aumento de sueldos a los oficiales? ¿El señor García le aumentó el sueldo a los oficiales? No, dejó que los tenientes... Ahora, pero usted reconoce esta información que de la anomalía técnica que dicen repercute en el 28% de la calidad de las imágenes obtenidas. Es decir, sí ocurrió, sí hubo una falla técnica en el funcionamiento. A ver, el satélite que está orbitando no tiene ninguna falla técnica. Entiendo que es la recepción, cuando se decodifica lo que llega. A ver, el satélite no toma las imágenes se procesan en tierra, en la base que está en Punta Lobos. Y lo que ha dicho CONIDA es que hay un problema en el software que está en la base satelital, no en el satélite. Ese tema ya ha sido solucionado por Airbus, cumpliendo con la garantía vigente. Otra falsedad que se dice que no hay garantía. El contrato de compra, cuando se piensa en esto, para también ser claros y explicar, es decir, uno no compra y luego tiene que ver la mantención por su cuenta, ni el mantenimiento, ni la operatividad, sino que supongo que hay un compromiso para que una garantía durante tanto tiempo. Claro, pero dependiendo también qué clase de contratos. Por eso. Si el actual gobierno, por ejemplo, no le da mantenimiento a los aviones Spartan, no le da mantenimiento a los aviones KT-1 durante estos 5 años, esos materiales se van a deteriorar. Y ahí no aplica la garantía, es como cuando uno compra un vehículo. Y bueno, seguramente para el fujiprimo yo tendré que responder, y yo encantado voy a responder. Correcto, porque en mi caso no va a haber no van a encontrar jamás esa suma, esa cifra mágica de los 24 millones de dólares que sí existe en el caso del señor Alan García en la ejecución de la obra del tren eléctrico. Correcto, repito, 24 millones de dólares en sobornos. Y el señor Alan García trata de desviar la atención sobre esa coima que recibió o que recibieron funcionarios de su gobierno. Yo no me atrevo a decirle al señor Alan García coimeado, sobornado, porque esa será la tarea de jueces y fiscales.
Por eso me parece irresponsable y temerario de su parte decir que esto es un robo. ¿Qué cosa está insinuando temerariamente García? Que también la República Francesa ha participado en este robo colosal según el tembloroso Alan García. Ahora, el ataque es frontal contra usted por las sesiones en Uruguay, supongo. Bueno, eso es lo que claramente se deduce de esta presentación satelital. Muy bien, Pedro, le agradezco que haya estado como siempre con nosotros. Aquí están todos los documentos, se los devuelvo. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos para retomar el tema del equipo especial y la hostilización denunciada por Rafael Vela. Hablamos con el